Hola queridos amigos, hoy la historia de la familia de Huyen vuelve a dar un giro lleno de tensión. Cuando el señor Kwan, el abuelo de Maya, aparece inesperadamente en la casa para pedir disculpas en nombre de su cruel esposa, parecía que todo podría resolverse. Pero nadie imaginaba que una sola frase suya haría que el ambiente en el patio de la casa de Huyen se volviera tan tenso que casi no se podía respirar. El señor Kwan dijo: mi esposa dice, que fue Ye quien provocó que Huyen se divorciara. Esas palabras fueron como una cuchilla que volvió a tocar el dolor que la familia de Huyen había intentado olvidar durante tantos años. De inmediato la señora Sam se levantó de golpe furiosa. Ya no podía seguir callando. Entonces lo contó todo. Que en realidad fue el propio hijo del señor Kwan quien hizo que Huyen sufriera durante años. Que la esposa de él no solo no protegió a Huyen, sino que incluso la echó de la casa cuando ella estaba cargando a Maya en brazos. Y que Ye, la persona a la que ahora estaban culpando, fue justamente quien acogió y cuidó a las dos, cuando ya no tenían a dónde ir. Aquellas palabras dejaron al señor Kwan completamente desconcertado. Porque durante todos estos años, solo había escuchado una versión de la historia, la de su esposa. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Se atreverá el señor Kwan a enfrentar la realidad de que la mujer que ha estado a su lado todo este tiempo podría ser la verdadera responsable de toda esta tragedia? Si llega a saberlo todo, ¿tendrá ella que pagar por lo que le hizo a Huyen? ¿O aún queda algún secreto que nadie ha revelado? La historia todavía guarda muchas sorpresas. ¿Ustedes qué creen? ¿A quién creerá el señor Kwan, a su esposa? ¿O a lo que acaba de contar la señora Sam? Acompáñenos para descubrirlo en el siguiente capítulo. Las suaves brisas de la tarde rozaban el viejo tejado de la pequeña casa, trayendo consigo el sonido de las hojas de bambú moviéndose detrás del jardín. La luz del sol al final del día caía inclinada sobre el patio, dejando un tono amarillo suave sobre la vieja mesa de madera colocada bajo el platanero. En el patio, la señora Sam estaba sentada en silencio sola. Frente a ella había una taza de té que ya se había enfriado hacía rato. El vapor ya no salía de ella, igual que los pensamientos pesados que llevaba en el corazón. La señora Sam suspiró suavemente. En su mente seguía pensando en Huyen y Ye, la boda que esos dos jóvenes habían esperado durante tanto tiempo. Parecía que por fin estaba cerca de llegar. Pero luego, todo lo que había causado la señora Hoa volvió a complicarlo todo. La señora Sam apretó suavemente sus manos una contra la otra. Sus ojos miraron hacia la casa. Esa pobre Huyen ha sufrido demasiado, murmuró en voz baja. Justo en ese momento, desde fuera del portón se escucharon unos pasos lentos sobre el camino de tierra. ¡Clique! La puerta de madera se abrió suavemente. La señora Sam levantó la mirada. Un hombre mayor entraba en el patio. Era el señor Kwan, el abuelo de Maya. Se detuvo unos segundos después de cruzar la puerta, mirando alrededor del pequeño patio. Su mirada se detuvo en la señora Sam. Los dos se miraron. El ambiente de pronto se volvió extrañamente silencioso. El señor Kwan parecía algo incómodo. Su mano apretaba con fuerza una pequeña bolsa de regalo que llevaba. Dio unos pasos más y luego inclinó ligeramente la cabeza. Con voz lenta, un poco tímida, dijo: «Yo la saludo, señora». La señora Sam lo seguía mirando con una expresión tranquila pero profunda. El señor Kwan respiró hondo antes de continuar. «He venido para ver a Huyen y a la pequeña Maya». Una brisa suave pasó por el patio, haciendo rodar algunas hojas secas sobre el suelo. La señora Sam lo observó unos segundos más. Luego levantó la mano y señaló la silla de madera frente a ella. Con voz calmada, sin frialdad, dijo: «Siéntese». El señor Kwan pareció sorprendido por esa actitud tranquila. Caminó lentamente hacia la mesa, dejó la pequeña bolsa sobre ella y se sentó. La señora Sam miró la bolsa. Luego preguntó suavemente: «¿Su esposa también vino?» Esa pregunta hizo que el señor Kwan se quedara inmóvil.
Bajó la cabeza. Sus manos envejecidas se entrelazaron y temblaron ligeramente. Después de un momento, negó con la cabeza. No. Su voz se volvió más baja. Hoy vine solo. Dudó unos segundos. Luego empujó suavemente la bolsa hacia la señora Sam. Su voz temblaba. Traje un pequeño regalo, pero en realidad, hoy vine aquí. Se detuvo. Sus ojos se pusieron rojos. Para pedir disculpas. El silencio llenó el patio. El señor Kwan miró hacia la mesa con la voz ronca. Por lo que hizo mi esposa, por todo lo que le hizo a Huyen y a esta familia, apretó los puños. No tengo valor para mirar a todos ustedes a los ojos. La señora Sam permaneció en silencio. Su mirada seguía siendo tranquila pero profunda. El señor Kwan continuó con una voz llena de remordimiento. Nunca imaginé que ella llegaría tan lejos. Hizo sufrir a Huyen, y Maya también terminó involucrada. Levantó la cabeza, sus ojos estaban llenos de culpa. Soy el abuelo de Maya, pero permití que su familia pasara por tantas cosas. Su voz se quebró. De verdad, siento mucha vergüenza. La brisa de la tarde volvió a soplar suavemente. La señora Sam lo miró durante un largo momento. Luego suspiró ligeramente. Tomó la tetera, sirvió una taza de té nueva y la empujó suavemente hacia él. Con voz tranquila dijo, «Yo no lo culpo a usted». El señor Kwan levantó la mirada sorprendido. La señora Sam continuó con voz baja. «Quien causó todo esto fue la señora Hoa, no usted». Miró hacia el patio donde Maya solía jugar. Su mirada se volvió más suave. Pero lo que ella hizo... Se detuvo un momento. Hizo sufrir mucho a Huyen. El señor Kwan bajó la cabeza sin decir nada. La señora Sam volvió a mirarlo. Ahora su expresión se volvió más seria. Si usted realmente quiere a Maya, entonces debería conocer la verdad. El ambiente se volvió pesado. El señor Kwan levantó ligeramente la cabeza. La señora Sam empezó a contar lentamente todo lo que había hecho la señora Hoa. Las veces que causó problemas, las veces que humilló a Huyen, las intrigas que casi destruyen a esta pequeña familia. Mientras escuchaba, el rostro del señor Kwan se volvía cada vez más pálido. Sus manos se cerraron con fuerza. Cuando la señora Sam terminó de hablar, él se quedó sentado en silencio. Durante mucho tiempo. Finalmente, se levantó de golpe. Su voz era baja pero llena de rabia. Nunca imaginé que ella fuera capaz de hacer algo así. Miró hacia la casa de Huyen. Su mirada se volvió firme. Si ella vuelve a intentar hacerle daño a Maya, apretó los puños. No me quedaré de brazos cruzados. La señora Sam lo miró. Una suave brisa volvió a cruzar el patio. Desde dentro de la casa, se escuchaban los pequeños pasos de Maya corriendo hacia afuera. La niña todavía no sabía que este encuentro podría cambiar muchas cosas en su familia. La brisa de la tarde seguía soplando suavemente a través del pequeño patio. Las hojas secas rodaban sobre la tierra produciendo un leve sonido de roce. Después de escuchar a la señora Sam contar una parte de lo que había pasado, el señor Kwan se quedó de pie en silencio junto a la mesa de madera. Su mirada seguía cargada de preocupación. Pasó un buen rato antes de que volviera a sentarse lentamente. Pero esta vez, había duda en sus ojos, como si aún tuviera algo que no se atrevía a decir. La señora Sam notó esa vacilación. Preguntó suavemente, ¿hay algo más que quiere decir? El señor Kwan guardó silencio unos segundos. Luego respiró hondo. Su voz se volvió más lenta, un poco pesada. ¿Hay algo que también quisiera preguntarle para aclararlo? La señora Sam frunció ligeramente el ceño. El señor Kwan miró la mesa antes de hablar. Mi esposa dijo. Se detuvo. Como si ni siquiera él estuviera seguro de si debía decir aquello. Pero al final lo dijo. Ella dice que fue Ye. Levantó la mirada y miró directamente a la señora Sam, quien provocó que Huyen y Tuk se divorciaran. El patio pareció quedarse congelado. La señora Sam se quedó inmóvil.
El señor Kwan continuó con voz lenta pero clara. Ella dice que Ye se metió en medio, que fue Ye quien destruyó la familia de mi hijo, que todo lo que pasó empezó por él. Apenas terminó de hablar, la señora Sam se levantó de golpe. La silla de bambú detrás de ella hizo un ruido seco. Su rostro se enrojeció de rabia. ¿Qué acaba de decir? Su voz resonó tan fuerte que las gallinas del patio se asustaron y salieron corriendo en todas direcciones. La señora Sam miró fijamente al señor Kwan con los ojos llenos de indignación. Usted está completamente equivocado. El señor Kwan se quedó un poco sorprendido. Tal vez no esperaba una reacción tan fuerte. La señora Sam continuó con la voz temblando de rabia. Ye fue quien provocó el divorcio de Huyen. Usted sabe por todo lo que ha pasado esa pobre muchacha. El señor Kwan guardó silencio. La señora Sam dio un paso más hacia la mesa. Golpeó la mesa con la mano. Fue su hijo. Fue Tuk su propio hijo. Él fue quien golpeó a Huyen. El ambiente se volvió pesado de repente. El señor Kwan se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron de par en par. Pero la señora Sam aún no había terminado. Su voz bajó, pero se volvió aún más dolorosa. Huyen soportó todo eso durante años. La insultaban, la despreciaban. Hubo veces en que la golpearon tanto que tuvo que sentarse afuera en el patio toda la noche. El señor Kwan la miraba y su expresión empezaba a cambiar. La señora Sam apretó los puños. ¿Y su esposa? Su voz estaba llena de amargura. No solo no defendió a Huyen, la echó de la casa. Una ráfaga de viento pasó de repente por el patio. El pañuelo sobre la mesa se levantó ligeramente. El señor Kwan se quedó completamente inmóvil. Las palabras de la señora Sam parecían ir mucho más allá de todo lo que él había escuchado antes. La señora Sam continuó con la voz quebrándose. El día que Huyen salió de esa casa con Maya en brazos, su cuerpo estaba lleno de moretones. Nadie salió a ayudarla. Miró directamente al señor Kwan. Solo Ye. Él fue quien la trajo aquí. Él fue quien cuidó de las dos todo ese tiempo. El silencio en el patio se volvió inquietante. El señor Kwan se quedó sentado sin moverse. Sus manos se apretaron con fuerza. Pero aún así dijo en voz baja. Pero mi esposa dice que fue Ye quien hizo que Huyen se fuera de la casa. Que él la sedujo. La señora Sam soltó una risa amarga. ¿Seducirla? Miró directamente al señor Kwan. ¿Usted cree que una mujer con un bebé en brazos, golpeada, echada de su casa, se iría por culpa de que alguien la sedujo? Esa pregunta dejó al señor Kwan completamente rígido. La señora Sam continuó ahora con voz más calmada. Ye nunca se metió en ese matrimonio. Simplemente se detuvo un momento. Sus ojos se suavizaron un poco. Cuando Huyen lo había perdido todo, él fue quien estuvo a su lado. La brisa de la tarde volvió a soplar trayendo consigo un silencio pesado. El señor Kwan bajó la cabeza. No dijo nada. Después de un largo rato, preguntó en voz baja. Entonces, el divorcio. ¿Fue realmente culpa de Tuk? La señora Sam lo miró. Su expresión cambió ligeramente. Sabía que había cosas que si se decían en voz alta podrían doler aún más. Se sentó lentamente de nuevo. Puso las manos sobre la mesa y dijo en voz baja. Hay cosas que no son tan simples como usted cree. El señor Kwan levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de preocupación. Señora Sam, por favor dígame la verdad. ¿Qué fue lo que realmente pasó con Huyen? El ambiente volvió a quedar en silencio. La señora Sam miró hacia la casa. Su mirada estaba llena de pensamientos. ¿Debería contar toda la verdad? ¿Podrá el señor Kwan aceptar la realidad sobre su propia familia? ¿O después de saberlo todo, terminará culpando aún más a Huyen? La respuesta seguía escondida en el pesado silencio de aquella tarde. Pero en el patio de la casa de Huyen, en ese momento, el ambiente se sentía extrañamente pesado.
Después de todo lo que la señora Sam acababa de contar, el señor Kwan seguía sentado en silencio junto a la vieja mesa de madera. La taza de té frente a él se había enfriado hacía mucho tiempo. Sus ojos estaban fijos en la mesa como si estuviera pensando en muchas cosas. Tal vez, por primera vez en muchos años, comenzaba a aparecer una duda en su corazón. Todo lo que su esposa le había contado durante tantos años, ¿realmente era verdad? La señora Sam tampoco dijo nada más. Simplemente se quedó sentada en silencio con la mirada baja. En su corazón todavía había muchas cosas que quería decir, pero también sabía que hay verdades que si se dicen en voz alta pueden hacer aún más daño a quien las escucha. Miró hacia el portón, como si se preguntara si debía contar toda la verdad o no. Justo en ese momento, desde el camino de tierra frente a la casa, se escuchó un sonido familiar, el motor de una motocicleta. El sonido se acercaba cada vez más, y luego se detuvo justo frente al portón. La moto de Ye entró lentamente al patio. La luz del sol de la tarde cayó sobre el pequeño patio, iluminando a las dos personas que acababan de regresar. Ye apagó el motor. Huyen ya se había bajado primero. En su rostro todavía se notaba el cansancio después de un largo día. Pero cuando levantó la mirada, se quedó inmóvil. Sus ojos se detuvieron en la mesa bajo el platanero. Allí estaba sentado el señor Kwan. Huyen se quedó paralizada unos segundos. La sorpresa se veía claramente en su rostro. «Papá», dijo en voz baja. Caminó rápidamente hacia la mesa. «¿Hace mucho que llegaste?» El señor Kwan levantó la mirada hacia su hija. Sus ojos se suavizaron en cuanto la vio, pero en ellos todavía había una tristeza difícil de ocultar. Asintió ligeramente. «Llegué hace un rato», habló con calma. Luego se detuvo. Su mirada pasó hacia Ye, que acababa de estacionar la moto, y caminaba hacia ellos. Un breve silencio apareció entre los tres. El señor Kwan miró alrededor del patio. Su voz se volvió más baja. «Vine a ver a Maya». Miró hacia la casa. «Pero no la encontré». Huyen sonrió ligeramente. «Maya está en la escuela, papá. Regresa más tarde por la tarde». El señor Kwan asintió. «Sí». Pero su mirada ya no era la misma que cuando llegó. Había algo pesado en ella difícil de explicar. Miró a Huyen por un momento más, como si quisiera decir algo, pero al final solo suspiró suavemente. «Ya veo». En ese momento Ye se acercó. Se detuvo a unos pasos de la mesa y bajó ligeramente la cabeza. «Buenas tardes, señor». El señor Kwan miró a Ye. Su mirada se quedó fija en él durante un buen rato. En su mente comenzaron a resonar las palabras que su esposa le había repetido durante años. «Ese Ye fue quien destruyó nuestra familia. Si no fuera por él, Huyen nunca se habría ido». Esas palabras alguna vez lo habían llenado de rabia. Le habían hecho creer que Ye era el responsable de todo. Pero, en ese mismo momento, las palabras de la señora Sam también volvieron a aparecer en su mente. Él fue quien cuidó de Huyen cuando la golpeaban. Él fue quien trajo a Huyen y a la niña hasta aquí. Dos verdades completamente diferentes, chocando una contra la otra dentro de su cabeza. El señor Kwan miró a Ye. El joven que estaba frente a él tenía una mirada tranquila, una actitud respetuosa, sin ninguna señal de ser alguien que hubiera destruido la familia de otro. El señor Kwan asintió ligeramente. «Sí». Pero no dijo nada más. El ambiente en el patio se volvió incómodo. Huyen lo notó de inmediato. Miró hacia la señora Sam. Ella seguía sentada en silencio junto a la mesa con la mirada baja, como si estuviera esperando qué iba a decir el señor Kwan. Pero el señor Kwan se levantó lentamente. Tomó la pequeña bolsa de regalo de la mesa. Su voz se volvió más baja. «Bueno, quizá vuelva otro día». Huyen se sorprendió un poco. «¿Ya te vas?» El señor Kwan asintió. «Sí, tengo algo que hacer». Pero su voz no sonaba como si hablara de algo normal. Había una pesadez muy clara en ella. Se volvió hacia la señora Sam.
Sus miradas se cruzaron. Una mirada larga, sin necesidad de decir más palabras. Ambos entendían que la conversación de hace un momento aún no había terminado. El señor Kwan inclinó ligeramente la cabeza. Adiós. La señora Sam solo asintió. Sí. El señor Kwan se dio la vuelta y caminó hacia el portón. Su figura avanzaba lentamente por el camino de tierra frente a la casa. La luz de la tarde alargaba su sombra sobre el suelo, pero sus pasos parecían mucho más pesados que cuando llegó. Huyen se quedó quieta mirándolo. Sentía algo extraño en su interior, una sensación de inquietud. Se volvió hacia la señora Sam. Abuela. Su voz se volvió más lenta. ¿Pasó algo? La señora Sam no respondió de inmediato. Solo suspiró suavemente. Su mirada se dirigió hacia el camino por donde el señor Kwan acababa de irse. Después de un momento, dijo en voz baja, «No es nada». Pero Huyen lo sabía. En los ojos de su abuela había algo diferente. Fuera del portón, el señor Kwan aún no se había ido muy lejos. Se detuvo unos segundos. Luego se volvió para mirar la pequeña casa de Huyen. Su rostro estaba lleno de pensamientos. Las palabras de la señora Sam seguían resonando en su cabeza. Apretó el puño. Por primera vez, una pregunta apareció en su corazón y no le dejaba estar en paz. ¿Será posible que durante todos estos años haya estado creyendo a la persona equivocada? Mientras tanto, en el patio, Huyen seguía de pie mirando la figura del abuelo de Maya alejándose. Ella no sabía de qué habían hablado el señor Kwan y la señora Sam hace un momento, pero podía sentirlo claramente. Un gran secreto acababa de acercarse a la verdad. Y cuando esa verdad salga completamente a la luz, podría cambiarlo todo. La pequeña casa volvió a su ritmo tranquilo de una tarde cualquiera. De repente desde el portón se escucharon unos pasos pequeños y una voz clara que llamaba, «Abuela, abuela Sam». El portón se abrió de golpe. Maya entró corriendo al patio con su pequeña mochila todavía en la espalda. Su rostro estaba rojo por haber corrido, pero sus ojos brillaban llenos de emoción. En cuanto vio a la señora Sam sentada junto a la mesa bajo el platanero, Maya corrió hacia ella. «Abuela». La niña tomó el brazo de la señora Sam, respiró un poco agitada y dijo de inmediato con entusiasmo, «Abuela, ¿sabes qué? Hoy la profesora me felicitó en clase». La señora Sam estaba abanicándose suavemente con un abanico de bambú. Al escuchar eso sonrió y su mirada se volvió inmediatamente más suave. «Ah, sí». Acercó una pequeña silla. «¿Qué hiciste para que la profesora te felicitara?» Maya se quitó rápidamente la mochila. La abrió, buscó un momento y sacó una hoja de papel cuidadosamente doblada. «Hice un dibujo». La niña levantó el papel frente a la señora Sam. Era un dibujo lleno de colores. Había una pequeña casa, un patio amplio, un platanero en una esquina del jardín, 3 adultos de pie uno junto al otro, y una niña pequeña en medio. Maya señaló el dibujo con orgullo. La profesora dijo que dibujo muy bonito. Mis compañeros también me felicitaron. Lan incluso me preguntó cómo hice para que la casa se viera tan real. La niña hablaba sin parar con los ojos brillantes. La señora Sam miró el dibujo. Durante un buen rato no dijo nada. En ese dibujo, reconoció de inmediato todo. La casa era exactamente esta pequeña casa. Los 3 adultos de pie juntos eran Huyen-ye y ella. Y la niña en medio era Maya. La señora Sam acarició suavemente la cabeza de Maya. Con voz dulce dijo, «Mi nieta es muy talentosa». Maya sonrió feliz. «Mañana la profesora quiere que dibuje otro. Dice que si dibujo así de bonito, tal vez algún día seré pintora». La niña se sentó en la pequeña silla junto a su abuela. «Abuela, ¿puedes enseñarme a dibujar más?» La señora Sam soltó una pequeña risa. «Yo no sé nada de dibujo». Pero Maya ya había sacado su caja de colores. «No importa, tú te sientas aquí, yo dibujo y tú miras». Las dos se sentaron juntas bajo el platanero.
Maya empezó a colorear con atención un nuevo dibujo. De vez en cuando preguntaba, «Abuela, ¿este árbol lo pinto verde oscuro o verde claro? Abuela, ¿puedo pintar el techo de rojo?» La señora Sam miraba a la niña y de repente sintió una calidez muy especial en el corazón. La risa suave de Maya llenaba el patio. Una escena sencilla, pero llena de cariño. Dentro de la casa, la cocina estaba iluminada por el fuego. Huyen estaba junto a la estufa removiendo una olla de sopa de verduras que acababa de hervir. El aroma del pescado estofado y de la cebolla frita llenaba toda la pequeña cocina. A su lado Ye cortaba verduras sobre una tabla de madera. Mientras trabajaba dijo, «Pon un poco más de sal. Creo que la sopa quedará bien». Huyen probó una cucharada. Asintió ligeramente. «Sí, ya está bien». Un momento después, Huyen miró a Ye. Su mirada se volvió más suave. «¿Estás cansado?» Ye detuvo un momento su mano. Negó con la cabeza. «Number». Luego sonrió ligeramente. «Aunque lo estuviera, no importa». Huyen lo miró. «¿Por qué?» Ye dejó el cuchillo. Habló con calma. «Porque estamos trabajando para el futuro». Miró hacia el patio, donde Maya reía y hablaba con la señora Sam. «Yo solo quiero que cuando Maya crezca, recuerde que alguna vez tuvo un verdadero hogar». Huyen se quedó en silencio. Una sensación cálida llenó su corazón. Dijo suavemente, «¿Y nuestra boda?» Ye sonrió. «Lo sé. La haremos. No tiene que ser algo grande. Solo». La miró. «Una boda realmente feliz». Huyen bajó ligeramente la cabeza. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. En el patio, Maya de repente corrió hacia la puerta de la cocina. «Tío Ye, mira el dibujo que hice». Ye se limpió las manos y salió. Maya levantó el dibujo. «Esta es nuestra casa. Está la abuela, mamá y tú». Ye miró el dibujo. Durante un momento no dijo nada. Luego sonrió suavemente. «Es muy bonito». Maya sonrió radiante. «Voy hacia hacer otro dibujo. Ese será el día de la boda de mamá y del tío Ye». Las palabras de la niña hicieron que Huyen se quedara inmóvil. Ye también se sorprendió. Pero Maya continuó hablando con total inocencia. «En el dibujo habrá muchas flores y todos estarán sonriendo». La niña no sabía que, en algún lugar del camino del pueblo, un hombre mayor caminaba lentamente hacia su casa. En su mente, las palabras de la señora Sam seguían resonando. La verdad sobre su familia quizá apenas comenzaba a salir a la luz. Y dentro de esta pequeña casa, una familia estaba intentando reconstruir su felicidad. Pero, ¿cuánto tiempo podrá durar esa paz